¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Hola, buenas tardes, sí. Bueno, buenas tardes. Ok, déjenme comparto pantalla. Es la pantalla 3. Ahora. Listo. Sí, ahí están viendo Excel, ¿verdad? La aplicación de Excel. Sus pantallas. Sí. Ah, perfecto. Sí, para saber si está compartiendo bien. Tengo otra pantallita por ahí. Vamos a ver. Ok. Vamos a trabajar este día de hoy ya, ahora sí, en el módulo número 2. Déjenme nada más. Ok. Vamos a poder entrar ahí en su aplicación, por favor, perdón, en su plataforma, en el módulo 2, que es de funciones y fórmulas. Okay. Me abro mi ayuda de Excel en inglés. Me sirvió bastante. Listo. Ok. Excel. Listo. Ok, ya estoy poniendo todas mis herramientas para trabajar. Ahí está el Excel en inglés. Ahora sí. Vamos a trabajar en el módulo 2. Ahorita queda el video número 3, el de ayer. El 2, como estuve en una oficina ahí alterna por unas cuestiones aquí de problemas con el internet, ya lo voy a publicar. Yo creo que el fin de semana ya va a aparecer el video 2. Ahorita subo el video número 3. De hecho, ya está en línea y todo. Ya está en YouTube. Comento, los videos están de modo oculto, es decir, no se pueden buscar. Solamente con el enlace damos con el video. Para las cuestiones de privacidad. Ahora sí. Vamos a trabajar en donde dice operaciones básicas en Excel. Entramos ahí a la plataforma. Y el módulo es módulo 2, operaciones básicas con Excel. Una vez también ingreso aquí. Curso Excel avanzado, intermedio avanzado. Módulo 2. Ahora sí. Operaciones básicas. Ok, ya está aquí. Bueno, yo sé que ya han manejado haciendo operaciones en Excel y no creo que tengan ningún problema. Aquí el detalle es el siguiente, nada más vamos a entender dos cosas. Las operaciones básicas, pues son con los operadores, los 4. Sumar, restar, dividir, multiplicar.
Esa es la única, son los únicos operadores para operaciones. Cuando hacemos una mezcla ya de una función suma entre 1.16 o algo así, o suma por punto 16, ese ya son fórmulas, porque estamos mezclando funciones con operadores. Entonces, en Excel, las operaciones básicas pues solamente son las que ya conocemos. El único diferencia que quería puntualizar es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en la plataforma tenemos un ejemplo. 2 más 2 por 2 igual a 6. Y utilizando paréntesis, podemos tener 2 más 2 por 2 igual a 8. Es decir, son los mismos operadores, suma, multiplicación. Lo único que hace es dividir y esto nos va a ayudar para el orden de operaciones. Porque en este caso, lo que haría es 2 por 2, 4, más 2, 6. Y aquí lo que queremos es 2 más 2, son 4, por 2, 8. Entonces, los paréntesis nos van a ayudar en ese sentido. Como ya vamos a trabajar con fórmulas, con funciones y con operaciones, pues obviamente hay tipo de errores. Este que está aquí, ese es uno de los errores NA. Normalmente son para funciones como buscar B. Funciones como buscar B, donde el resultado no quiere decir que esté mal, sino simplemente fue un valor no encontrado. Por ejemplo, este error sí está mal. Aquí sí que Dios nos bendiga, porque este es el que les comentaba el día de la sesión, creo que 1, cuando trabajábamos con combinación de celdas. Es el famoso href, o perdón, gato ref. Significa que Excel se lava las manos y simplemente te dice, aquí había una fórmula, aquí estaba referenciando un número, aquí estabas utilizando una celda y por alguna razón se borró. Se movió la columna, se convirtió en una celda combinada. Entonces, cualquier movimiento me genera ese ref. Excel te mantiene la fórmula, pero te dice, aquí ya falló algo. Y es algo, por llamarlo así, costoso, rastrear por dónde fue el error cuando no conocemos el archivo. Entonces, este error, si lo ven, este no es bueno. Número, aquí es diferente, cuando estamos utilizando ya funciones y nos dice, estoy esperando un número. Voy a abrir un archivo de Excel para ver un ejemplo. Voy a poner aquí un 1 y aquí voy a poner otro 1. A hacerlo grande, 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 grande. Si vemos aquí, no hay ninguna diferencia. Pero a este que está en la celda de 2, le voy a decir que es texto. Y ahora sí, yo no moví para nada el estilo, la alineación ni nada, y automáticamente me lo colocó como un número, como un texto, perdón, me lo colocó a la izquierda. Visualmente esto lo hace Excel para decirte que el número está declarado como texto, lo cual no se puede operar. Si yo hago aquí la operación este más este, no hay ningún problema, Excel lo va a hacer, aunque sea texto, porque esta versión asume que es algo que tienen las nuevas versiones, asumen que aunque estén declarado como texto, lo voy a tratar como número, pero llega a un grado donde, si observan aquí, ya se me rompió la fórmula, lleva a un grado donde Excel dice, ok, a lo mejor el usuario lo empiezo a confundir. Lo que quiere hacer en esa columna es todos los números como texto. Si ustedes observaron, me dio el resultado, me dio la operación, pero al haber declarado este como un texto, heredó, aunque esté separado por una celda, heredó el comportamiento, el formato, y aunque sea fórmula, te lo maneja como texto. Entonces, si le digo general, tendría que volver a editar la fórmula para que vuelva a ser un número.
Y otra vez me lo pone a la derecha. Entonces, cuando hace eso Excel, que está padre que herede, que asuma, que entienda el contexto que hay alrededor, pues a veces me llega a tener esta clase de problemas. Yo mando referenciar mi fórmula y como está esperando un valor, obviamente numérico, pues no te lo va a procesar. Nombre, igual, está esperando un valor como texto. Estos errores los vamos a ir conociendo paso a paso. Y DIP 0 no es un error como tal, es igual que NA, solamente te marca como una referencia a una ley matemática, por llamarlo así, que es no se puede dividir números entre cero. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Si nosotros quisiéramos, o sea, por ejemplo, que ese día entre cero aparezca cero, porque a veces lo que yo hago es, pues, borrar la fórmula y ponerle cero, pero si quisiéramos que fuera algo automático, no se puede, o sea, siempre va a Ok. decir DIP. Para DIP 0, sí. Vamos a ver una función llamada sí.error, que esa, cuando Pues, Excel espera un error como estos, tú le puedes decir, yo ya sé que viene un error porque no hay un valor. No se va a dividir entre cero. Ya sé que viene ese error. Pero mejor que me ponga el cero o me ponga falta divisa o me ponga, no se encontró el número, algo. Igual, cuando veamos VLOOKUP o buscar B, nos vamos a dar cuenta que este error lo vamos a eliminar con el sí.error. En lugar de que diga NA, perdón, que diga no encontramos el registro o valor no encontrado, algo en español o algo que nos indique a nosotros que no se encontró, porque al verlo así, yo logro confundirme a si es un error por la fórmula, o si es un error porque yo cometí algo, o si es un error porque no encontró, porque está declarado. Estos dos los pudiéramos llamar como avisos. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No. Perfecto. Vamos a descargar el archivo, por favor. Y habilitamos la edición. ay, no. Recuerden que todos los archivos que vengan de internet, Excel los marca como protegidos porque también se pueden incrustar virus o pequeños códigos. Entonces es una protección que tiene. Ahora sí. Déjenme, se me va la onda. Voy a tomar la evidencia de la llegada. Muchas gracias. Ok. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer en este archivo es convertirlo a tabla. Recuerden, Control Shift hacia abajo, Control Shift a la derecha. Y si no hay nada arriba, puedo hacerle Control Shift, tabulador, y también lo hace de manera directa. Si hay una celda con datos, Control Shift, barra espaciadora, perdón, tomaría todo lo que hay arriba. Entonces aquí como está vacío, nos puede funcionar muy bien. Y en un solo movimiento seleccionamos todo. Ahora sí, ya que está seleccionado mi área, al momento de acercar el mouse, me puede dar también el shortcut. Por ejemplo, me dice tabla, puede ser Control Q o Control T, varía las versiones. En inglés, déjenme acerco.
insert, table, control T. Entonces, si lo quieren hacer más rápido, control T de Tito y funciona. La tabla tiene encabezados, así es. Ahora sí. Lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente: calcule correctamente el bono para cada empleado sumando sus ventas de los 2 semestres. El resultado obtenido, multiplíquelo por un porcentaje y agréguelo a la suma de sus ventas. La primera pregunta ¿sería una operación directa o requiero paréntesis? Paréntesis, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué paréntesis? Para sacar un porcentaje, ¿no? Para identificar cuándo requiero paréntesis y cuándo no. Es muy sencillo. Cuando tengo operadores diferentes en una operación, forzosamente requiero paréntesis. Para al menos garantizar bien el control del orden de operaciones. Si yo tengo resta con suma, paréntesis. Resta con multiplicación, paréntesis. Suma con división, paréntesis. Si yo tengo suma, suma y suma, o sea, puros símbolos de más, sin paréntesis, no tengo ningún problema. Si tuviera divisiones, puras divisiones, pues a lo mejor garantizando el orden de cómo quiero que haga las operaciones, el paréntesis. En este caso, sí tengo operadores diferentes, porque nos dice el archivo que calcular el bono del empleado sumando las ventas de los 2 semestres. Es decir, aquí ya tengo una suma, semestre 1, semestre 2. Y después se lo voy a multiplicar a la celda donde está el bono. Entonces, aquí tengo el bono. Entonces, sería una operación similar. Vamos a Excel. Como ya declaré que es una tabla, va a tener un comportamiento ahí medio extraño. ¿A qué me refiero? Si yo le doy símbolo de igual, paréntesis, y le doy un clic al primer valor, a la primera celda, ya me está, ya me está colocando el nombre de lo que es la celda, el campo. Entonces, si le digo más, selecciono el segundo valor, automáticamente ya me está colocando el nombre. ¿Dónde está ahorita lo complicado? Al menos en mi pantalla, no sé en de ustedes, al momento de cerrar el paréntesis y colocar el símbolo de multiplicación, que es el asterisco, y querer seleccionar la celda, no me permite. Porque el nombre, como está muy largo, venta semestre 1 más venta semestre 2, me está invadiendo en la composición de la fórmula. La solución a eso es seleccionar la celda de abajo, ese 1 que está ahí, y vean que ahora no me pone el nombre porcentaje bono, me pone F2. Lo estoy haciendo de esta manera para que observen que la tabla, con esa manera de visualizar, me está diciendo, tienes una fórmula cruzada con un registro arriba y estás utilizando un registro abajo. Al momento que yo jale, yo me voy a recorrer el actual con uno de abajo, actual con uno de abajo, actual con uno de abajo. Por eso hace ese comportamiento. Si yo subo con las flechas del teclado, selecciono el campo que debe de ser o el registro que debe ser y ahora sí me pone el nombre completo, porcentaje bono.
Hasta aquí, ¿a alguien le funcionó? ¿Le pareció igual? Sí, igual. Le damos Enter, por favor. Y ahora sí, vean que automáticamente, pues ya, ya me dio el resultado. Como ya vamos a entrar un poquito a lo que es la cuestión de fórmulas, vamos a ver la manera de auditar la fórmula. La primera manera es tecleando o presionando la tecla F2 en la celda donde está la fórmula. Y como ya han visto, a lo mejor si han manejado Excel, pues ya saben que nos pone las celdas de diferentes colores. Al menos en tabla, nos pone los nombres. Y si no aquí, en la parte superior, me pone el nombre. Si yo le doy Enter a la fórmula, vean en la barra de fórmulas que quedó estático. Venta semestre 1 más venta semestre 2. Eso es porque el arroba significa número de registro. Entonces, como estamos trabajando con el primer registro, que sería este, pues va a ser los valores del primer registro. Al irse al segundo registro, va a entender que son estos. Al irse al tercer registro, va a entender que son estos. Por eso no hay necesidad de que esté cambiando. Lo maneja de una fórmula estática. Eso nos ayuda en la lectura de fórmulas. Ese es hasta ahí uno. La otra manera es en fórmulas. En inglés es fórmulas. Y dice fórmula auditing. En ese grupo, ahí empiezan varios botoncitos que vamos a ver. En español, fórmulas y auditoría de fórmulas. Sí, un poquito. Es que le estoy intentando hacer la primera operación de lo de las ventas semestre 1, semestre 2 por el porcentaje, pero no me deja. A mí no me dejó. ¿Qué le marca? Pongo igual lo de el paréntesis, ¿cómo se llama? Corchete venta semestre 1, lo cierra más el corchete arroba venta semestre 2, en automático lo cerró, y cuando pongo multiplicar por lo del bono, Sí. ahí supongo yo que hay que seleccionar, pero en base a la letra, ¿no? G11 o... Ah, ok. Le invade, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, usted seleccione el 1% que está abajo. Me lo borro. Y una pregunta, yo lo hice así y en automático me aparece todo lo del bono, pero la última, el número El último, no. 27, Ajá. no, ajá. No, porque era lo que les comentaba. Está haciendo una fórmula cruzada. Entonces, para darnos cuenta que en tabla estamos cometiendo ese error, que en un rango normal en Excel no te lo marca, al menos aquí sí porque no te pone el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a tomar los 56 más el otro valor por el 1% de abajo. Va a llegar un momento donde llega a los 144,000 más 177 y como abajo no hay nada, nos pone 0. Entonces, el resultado del porcentaje del bono, pues es la suma neta de esos dos. Son como 300 o más de 300,000 pesos, creo. Aquí lo que debemos hacer es seleccionar el de abajo y con las flechas del teclado subimos. Y automáticamente se posiciona en la celda. Vemos ahí las hormiguitas. Y ya el nombre de la celda ahora ya no es F11, F12, es porcentaje. Porcentaje 1. Le damos Enter y tabla reestructura otra vez la fórmula. Si no lo hizo, rellenamos hacia abajo. Ahí va, lo voy a hacer otra vez. Ahí. Sí, paréntesis. Ventas más. Ahí ya no me dejó seleccionar ventas 2. Subo. Ventas semestre 2. Cierro paréntesis por
y le voy a dar enter, la voy a dejar cruzada. Perdón, no le pone los 300, todo un número multiplicado por 0 es 0. Por eso no le pone nada abajo. La borro y selecciono. Y ahora sí, ya la reestructuré. ¿Hasta aquí dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo dice si me marca que ponga un paréntesis Ah, ok. En la apertura. en el porcentaje del Ah, bono? es que a lo ¿Cuánto le mejor trae? no cerró el paréntesis después de ventas. Venta. Déjenme pongo la lupa. De venta semestre 2. Así es. Yo abro paréntesis, ventas, y luego selecciono el campo, y lo que hace tablas es que me pone un corchete, la arroba que significa el registro y el nombre del campo. Se cierran los dos corchetes, vuelvo a poner un símbolo de más, selecciono el segundo valor, que sería este, el 143,000. Me abre esos dos corchetes y ahí es donde yo debo de cerrar ese paréntesis después de del cierre automático que hace tabla. Y ya me dice. Ya. Gracias. No, yo ni lo he hecho. Entonces, todo queda referenciado. Ahora sí, para entender cómo funcionan, no, aquí está la lupa. Estos son los botoncitos que les comentaba. Rastrear precedentes. O en inglés viene como... Es en fórmulas. En fórmulas y es Ujú. auditoría de fórmulas. Rastrear precedentes y en inglés viene como trace precedents. Quiere decir que te va a decir de dónde viene esta celda. Si yo le doy un clic en el activo, aquí me dice que viene de esta y de esta. Si le doy un clic, por ejemplo, a la celda ventas semestre 2 y le digo rastrear precedentes, me va a marcar un error. Porque me va a decir, esta celda que tú tienes se fue tecleada manual, o sea, no precede en ningún lado, no fue hecha por una fórmula. O sea, y con ese podemos rastrear cualquier presente de cualquier celda. O sea, por Exactamente. ejemplo, ya ves que a veces pasa que pones un número y dices, ¿este dónde salió? Exactamente, así es. Excelente. Y está el otro que es dependientes, para no caer en el error del href de y darle en la torre a otros archivos. A ver, si yo borro esta celda o si yo la cambio, ¿a quién impacto? Ahorita la voy a activar y me va a decir a nadie, pero voy a seleccionar ventas semestres 1, los 56,000, rastrear dependientes y me dice, si tú le das en la torre a esta, le impactas a esta. Los precedentes es de dónde viene, cómo fue creada ese dato. Precedente, dependiente es si lo modifico, a quién afecta. Voy a borrar la columna, eliminar columna, y ahí está el error href. Me dice, tal cual como yo tecleé mi fórmula, paréntesis, el error, ahí había algo y no sé qué es, venta semestre 2 por porcentaje bono. Control Z, esperando que se solucione, ahí está. Para quitar las flechas, pues obviamente colocamos el botón quitar flechas. Si me da flojera analizar todo el documento, uno por uno de dónde viene, pues simplemente le puedo decir show forms o mostrar fórmulas. Y ya me dice cuáles valores son literales. Literales fueron tecleados. Y cuáles valores son calculados. Rompe los formatos. Vean en porcentaje bono. Y aquí me pone la fórmula tal cual. Desactivo, mostrar fórmulas y otra vez.
Comprobación de errores. En caso de que hubiera algún error, te empieza a validar y te dice en dónde hay errores en cuestión de la hoja. Y por último, si yo quisiera, no veo ningún error, quiero entender cómo hizo el cálculo, tengo el botón evaluar fórmula y nos dice lo siguiente: está referenciado a la celda hoja 1 en la celda G11. Y ahí va la evaluación. Le voy a dar evaluar y empieza a tomarme los valores. 56,000 más venta semestre 2. Evaluar. Tiene un valor de 143,000. Evaluar. La suma de los dos es esta cantidad. Siguiente paso. Quita los paréntesis y ahora lo que va a hacer es multiplicar sin formato por 0.001, que ese es el 1%, y evaluar, me da el resultado. Entonces también puedo checar qué es lo que hace la fórmula si no la entiendo o de dónde la sacaron para ver. O simplemente a veces vemos el error, es que ahí marca nombre o algo, ahí se rompió y es en tal celda o en tal hoja o en tal función. ¿Dudas, comentarios? No. Ok. Ahora sí, ICR en pesos. Supongamos que es el 11%, ¿verdad? Porque no lo es. Para no meternos en temas contables. ¿Cómo se calcularía? El del ICR, ¿verdad? Así es. Yo lo hice la suma del bono con el sueldo multiplicado por 11%. No sé si está correcto. ¿Utilizamos paréntesis o no? Sí. Ok. La lógica de cada quien es muy diferente. Se puede hacer, llegan al mismo resultado. El punto es que se cumpla el objetivo. Entonces, ¿me repite la fórmula cuál fue? ¿Símbolo de igual? Símbolo de igual. Bono más sueldo. Bueno, abre paréntesis. Bono No. más sueldo. Pero para si nos descuentan el ISR en pesos, es decir, a todos nos van a descontar el 11% de nuestro sueldo. Ajá. ¿Cuánto sería? 803 para la primera. ¿O cómo? Sí, o sea, si por ejemplo les digo, yo gano 5,300 y me van a quitar el 11%, ¿qué cantidad es en pesos? Sería multiplicar por 0.89. ¿Puede ser? Ay. 0.89. O cuando nos dicen, de esos 5,000 pesos dame el 10%, automáticamente definimos, te doy 500. ¿Cómo sacamos esa operación? ¿Sería solamente sobre el sueldo? Sin incluir el bono. Es que yo incluí el bono. Pues es así, ¿no? Es Directo. la columna H11 por, pues yo digo que por 11%, punto 11. Sí, es que hay varias maneras. El error que cometemos los maestros, a mí me toca dar estadística en universidad, el error que cometemos los maestros es a veces casar a los alumnos a la lógica de cada quien. Y en cuestión de operaciones, la lógica es libre, siempre y cuando cumplas el mismo objetivo. En cuestión de operaciones, como sumar, multiplicar, restar, dividir, o hacer cálculos sencillos. Puede ser multiplicar por 0.89 y luego eso se lo quitas a los 5,000, te da, aunque sea más largo, te da el resultado. Entonces, en este caso, pues yo lo resolví de la siguiente manera. Multipliqué el sueldo por 0.11.
Otra persona pudo haber hecho eso. Aquí yo pongo 11%. Y le puedo decir a Excel, este por este. Obviamente me va a marcar error. Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero al menos el primero, sí me dio el resultado. Digo, en cuestión de operaciones, ustedes tienen ahí el control. Siempre y cuando lleguen al objetivo. Yo para saber si nos van a descontar el 11%, por eso les dije, supongamos que fuera el 11%, el ICR está un poquito más alto. Un poquito. Solamente, un poquitito nada. Son 5,000 pesos y el 11% son 583. Ahora sí, ¿cuánto nos van a pagar? Y ahí viene esa operación. Pues nos van a dar el bono, nos van a dar el sueldo, pero me van a quitar el ISR. ¿Qué operación sería? Es igual. Te van a... Paréntesis, Exactamente. bono más sueldo, se cierra paréntesis, menos cero. I. Menos LS y SR. Y ahí está. Otra persona pudo haber puesto otra fórmula. Al fin y al cabo, llegamos al objetivo. Digo, a mí lo que me interesaba es ver dos cosas. El uso de los paréntesis y el comportamiento que tiene tabla al momento de utilizar operaciones. No pone las celdas como normalmente lo hace un rango en Excel 4 más 4. Y aquí tengo 8 más 4. Entonces, si yo lo hago esto aquí, símbolo de igual, más y si yo arrastro, pues me va a dar los nombres de las celdas. M2, L12 más M2. Si yo me voy arriba, L11 más M11. En tablas solamente cambia colocando lo que son los nombres de los campos. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No, todo bien. Perfecto. Ahora sí, vamos al siguiente ejercicio. Y es crear funciones que utilizan referencias absolutas y relativas. ¿Ese archivo ya lo guardamos y cerramos? Sí, sí, sí. Está 100%. Bueno. ¿Qué significa referencias absolutas y relativas? Bueno, es estas famosas anclas que están aquí. Entonces, si yo tengo estos símbolos a un lado de una columna y a un lado de la fila, eso se le llama referencia absoluta o el ancla. Lo que hace es que esta celda no se va a mover cuando se esté operando. Si yo lo tengo, el símbolo del lado de las filas, yo arrastro hacia mi derecha y se va a empezar a mover B2, C2, D2, T2 y así. Se va a ir moviendo columna por columna. Pero si arrastro hacia abajo, independientemente de donde esté, nunca se va a mover de la fila 2, porque lo dejé anclado. Siempre es con el signo de ese de Eso. dinero. Así es. Si lo tengo del lado de la columna, pues ahora, si yo arrastro hacia abajo, pues me va a poner A3, A4, A5, A6, A7, hasta donde yo llegue, a 1000. Pero si me muevo a la derecha, va a ser A. Se quedó fija la columna. Pues hay veces que no queremos que no se mueva la celda en filas, pero en columnas sí, o viceversa. Que se mueva en columnas, pero en filas no. Para poder poner
el botón, perdón, estas anclas, si tengo laptop, ahí está un poquito confuso el asunto. Si tengo laptop, es presionando la tecla FN y F4. Si tengo teclado normal, es teclado de computadora escritorio F4. Hay veces que los teclados de computadora, de laptop, también van directo con F4 y te coloca las anclas. F4, teclado de computadora. Teclado, F4, teclado de computadora, así es. Ahí no hay FN. Perdón, de laptop, ¿cuál sería? Puede presionar primero FN y luego F4. Ok. Sí, varía mucho la marca y el tipo. Entonces, sí, porque en una nos cancela el micrófono. ok. Entonces, ahí directamente. Sí, depende mucho la laptop es muy gorrosa en ese sentido, porque tiene esas teclas de funciones auxiliares. Es que si te cancela el micrófono es porque le picaste FN, entonces es directo, o sea, nomás F4. Así es. Ok, entonces vamos a descargar el archivo, por favor. Thank you, sweet. Referencias, aceletes. Ahí está. Ahora sí. Tenemos dos hojas. Vamos a suponer que estos precios son en dólares y queremos más o menos, sin hacer conversión ni nada, ¿cuánto lo vamos a vender al público? Obviamente nosotros tenemos que tener un margen de utilidad. Voy a convertir hasta aquí, hasta donde dice memoria USB, y me recorro hasta la última columna que sería la D. Lo vamos a convertir en tabla. Nada más para ver las diferencias. Y ahora sí. Yo quiero un auxiliar en esta columna, en esta celda, perdón. Yo quisiera colocar, por ejemplo, a todo lo que yo vaya a vender le voy a subir el 25%. Obviamente le tengo que decir que esta celda es un porcentaje, ya sea botón derecho del mouse, formato de celda, porcentaje, o dándole un clic al símbolo porcentaje, o tecleando en general, porcentaje. Como tenía una cantidad, acuérdense que cuando multiplica los enteros, lo que hace es multiplicarlo por 100 o por 1000, no recuerdo. Por eso nos eleva un poquito la cantidad. Vuelvo a poner o cambio el valor 30% y ya me lo coloca. 25%, 40% y ahora sí ya lo coloca. Sí, de hecho, si le quitamos los decimales, ya nos deja 40%. ¿Ah, sí? Ahí está. Gracias. Ahora sí. La fórmula, pues sería esto que está aquí, costo unitario del monitor, los 250, por esta cantidad. Para saber cuánto es el margen de utilidad. Entonces me voy a donde dice margen de utilidad, símbolo de igual, selecciono el costo unitario por el valor que está aquí. Y vean que me pone costo unitario por G2, porque está fuera de la tabla y eso significa que es una celda que no está integrada. Le doy Enter y ya me colocó que el 40% de 250 es 100. El problema está en las de abajo. Yo audito con tecla F2 o función F2. Vean que se recorrió.
Y es ahí donde requiero esas famosas anclas. Entonces, vamos a volver a hacer la fórmula. Símbolo de igual. Selecciono costo unitario. Signo de multiplicación. Y selecciono otra vez el margen. Exactamente lo mismo. Nada más que antes de darle Enter, presionamos ahora sí F4. O función F4. Eso le va a decir a Excel que esa celda es anclada y al momento de darle Enter, las demás celdas empiezan a comunicarse con él. Si yo audito mi celda G2, me voy a fórmulas como lo hicimos ahorita, rastrear dependientes, pues nos dicen, bórrame y le doy en la torre a todas esas. Ahí te pusiste en trazar la fórmula, rastrear. En rastrear dependiente, así es. Ah, ok. Me posicioné en G2 y le di un clic en rastrear dependientes. ¿Por qué me sale un mensaje que dice comando de seguimiento de precedente? Necesita que la celda activa contenga una fórmula. Ah, ok. Precedentes quiere decir que de dónde viene. Y como esa fue tecleada, pues me va a decir, no, ahí no precede en ningún lado. O sea, tú tecleaste ese valor. Ah, ya, sí, cierto. Dependientes, ahora sí, ya es otro asunto. O sea, tú bórrame o cámbiame el valor y yo te modifico todas estas celdas. Por ejemplo, voy a poner 20%, portándome buena onda. Pues ahí está. 10%. 1%. 100%. 80%. Y ahora sí, precio al público, pues es muy sencilla. Símbolo de igual, costo unitario, más margen de utilidad. Me vuelvo a posicionar en G2, donde está mi margen, y le digo rastrear dependientes, y me dice que nada más son estas, pero si yo llego a impactarlas, eliminar, le doy en la torre a 2 columnas, o sea, no me hace la traza completa, porque estas preceden de aquí. Es diferente. O sea, realmente al borrar estas, solamente dependen estas, pero también se hicieron dependientes estas. Se vuelve como una cadenita, como una efecto dominó. ¿Dudas, comentarios? No. ¿No? Y ahora sí, puedo borrar estos valores que están aquí, que decían total, y le digo diseño de tabla, filas totales, y ya lo que hago es a cada campo decirle tráeme la suma de cuánto sería. ¿Cuánto invierto? A ver, ese quitaste los datos y luego, Y luego seleccioné las herramientas de la tabla y activé el que dice filas totales. ¿Por qué solo se me dio el botón de, digo, el total del precio al público? Porque toma nada más la última columna. Pero si yo me posiciono abajo de margen de utilidad, ahí en el botón ya le puedo decir, bueno, tráeme aquí también la suma. Ya, gracias. No hay nada. A ver, otra vez para lo de la diseño de la tabla, ¿cómo era? Ahí va.
Déjenme lo quito. Control Z, hasta ahí. Voy a borrar los datos de abajo. Les digo adiós. Y le doy un clic a mi tabla. En cualquier parte, me voy a herramientas de la tabla o diseño de tabla. Y ahí en las opciones de estilo de tabla, activo filas totales. Y automáticamente me crea las filas totales. Solamente me puso la del precio al público y yo manualmente me posiciono abajo y activo de manera manual las demás. Sí, no, gracias. ¿No, verdad? Entonces, ahora sí ya tengo como que un cotizador o ya tengo un análisis más rápido. Si yo subiera el 50%, pues invierto lo mismo, gano esta cantidad y esto es lo que se vendería en total. ¿Dudas, comentarios? ¿No? No, no. Ahora vamos al siguiente. Si se fijan, ahí ya está en tabla. Pero lo que me está diciendo es lo siguiente. Dólar 18.50. Está muy bonito el asunto. 21. Oye, una pregunta, ¿no Sí. tienes como una tablita de referencia? Porque vamos a ir viendo así como están muchas otras para tipo como un acordeoncito, porque para que no se nos olviden. Ah, bueno. Esta sería la... bueno, tabla, bueno, hoja de referencia, ¿como qué sería? ¿Como un manual? Sí, una tablita que diga, no sé, anclar datos, es el signo Ah, con bueno. función F, no sé, F, aquí F4. Bueno, sí, déjenme, ahí va. Digo, porque yo creo que vamos a ver muchas más y luego para acordarnos de todas. Sí, como los atajos. Bueno, aquí en material del curso, déjenme, ahorita se los envío, mira, aquí sí el internet ya está más sencillo. Atajos de teclado. Tienen este pequeño como que librito. Y aquí ya les dice las teclas, el uso de las teclas. Ándale, así. Control A. Nada más que la única desventaja es que está en español. Déjenme buscar uno en inglés. Porque sí cambian. Pero aquí vienen la mayoría de los atajos. Por ejemplo, este control Mayux, símbolo de gato, y aplica el formato una fecha. O sea, ya me lo pone de manera normal. Entonces, como aquí tengo esta variedad de idioma inglés y español, entonces me faltaría buscarles uno en español, pero déjenme se lo busco. Debo de tener uno ahí en los documentos y lo preparo. También está lo que son diccionario de funciones, perdón. Ya vienen las funciones, pero ¿cómo se llaman en inglés y en español? ¿Y a qué categoría pertenece? Entonces, eso lo pueden encontrar en recursos, perdón, aquí en su plataforma. Arribita del video dice material del curso. En caso de que no, yo quede de enviárselos ahí, si fallé, ahorita lo hago, descargo los archivos y les busco el de inglés. Se los envío por correo. Muchas gracias, yo creo que sí serían de mucha utilidad. Sí, ok. No, sí se los busco el de inglés, porque ese sí no lo tengo aquí a la mano, pero. Ok. Ahora sí, estábamos en. Aquí está. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que hacerlo hacia abajo, nos vamos a mover hacia la derecha. Entonces, ahí puse el dólar a 21 y el euro 24, creo que está.
Yo quisiera saber 11,000 pesos, ¿cuánto es en dólares? ¿Cómo es esa fórmula? Dividir entre el dólar. Sería el peso Pesos entre el dólar. Ajá. H9. Si le doy Enter, pues obviamente sí va a funcionar. Y si me recorro hacia la derecha, pues va a ser exactamente lo mismo. O sea, se va a empezar a recorrer. Porque acá voy a poner un 500 para que vean la diferencia. Como está ligado se recorrió un espacio, pues obviamente se corrió un espacio y quedó acá. Regresa. Entonces, para corregirlo, sería el símbolo de pesos, la diagonal, donde está el dólar, y presionamos F4. Y hago exactamente lo mismo. Símbolo de pesos, diagonal, el dólar. Perdón, el euro. Y presionamos F4. Y movemos. Y si observamos, pues obviamente, como esto es una tabla, pues aquí ya podemos sacar los totales. O, Oye, ¿por qué el comentario que trae me dice que está calculado con una fórmula incoherente? porque esta que está aquí, si observamos, fórmulas, restar precedentes de dónde viene, nos dice que viene de esta. Genera incoherencia porque ahora viene de otra abajo. Entonces, Excel está esperando que venga de la misma. Por eso nos dice que es incoherente. Cuando es también como un indicador, cuando estamos haciendo cruzadas y no tienen esa coherencia en sí, pues nos marca ese error. Ahí nada más vamos a omitir el error. Vuelvo a restaurar y ya. Si le doy restaurar fórmula calculada, vean lo que hizo. Pero ¿cómo es lo de restaurar fórmula calculada? Ah, ok. Lo que es restaurar fórmula, como entiende que la fórmula aquí fue el de arriba, que son estos 30,000, entre esta celda, al momento de jalar hacia abajo, lo que entiende Excel es que ahora es este de arriba entre este. Pero como nosotros tenemos un contexto muy diferente, déjame regreso otra vez. Nosotros tenemos el siguiente contexto. Es F2, los 11,000 entre el que está aquí abajo. Si evaluamos con el que está arriba, es los 11,000, pero con el dólar. O sea, entiende Excel que lo que hiciste a lo mejor fue un error y te moviste. Debiste haber apuntado a la celda H9. Por eso nos marca ese error. No quiere decir que nosotros estemos mal, sino Excel está, como les comentaba ahorita, predice, asume. Si le digo, hazle caso a lo que viene aquí, como debe de ser, restaurar la fórmula de la columna calculada, pues lo que va a hacer es lo siguiente. Déjenme activo fórmulas, precedentes. Me dice, ok, es el de arriba entre este. Tal cual lo hice aquí. El de arriba entre este. Cuando debería ser los 11,000 pesos entre
el euro porque estoy calculando los euros. ¿Dudas, comentarios? No, ¿No? ¿Sí quedó claro esto, el por qué se comportó así? sí. Entonces sí, a veces sí es un poquito molesto. Por ejemplo, aquí me marco otro error. Si le digo restaurar la fórmula calculada, quiero ver qué hizo. Vean. Como la primera fórmula que utilizamos fue el de arriba entre pues dijo, bueno, en esa columna todos van a tener esa fórmula. Y no es cierto. Ahí nada que ver. Control Z. Ahí está. Y observamos aquí los 11,000 pesos no son heredados ni de fórmula ni son fueron tecleados manualmente. Si le damos un clic donde dice mostrar fórmulas, pues ahí me pone que literalmente fueron 11,000 pesos. Pero esta fórmula fue la primera, por eso se entiende que esta columna va a tener todas esas fórmulas. ¿Duda, comentario? No. Perfecto. Ok, entonces vamos al siguiente. Vamos a ir repasando los temas. Si se han fijado, cada ejercicio lleva algo del anterior. Entonces así fueron diseñados, para ir repasando los mismos temas. Ahora sí, ya vamos a entrar un poquito en funciones. Lo que hicimos fueron operaciones, con referencias, sin referencias, literales, con celdas, pero entender cómo funcionan las funciones, en la redundancia. Aquí la clave es en la siguiente. Déjenme pongo, a ver. Excel. Soporte, aquí está. La sintaxis de cualquier función es el nombre de la función, que es donde especifica lo que vamos a hacer, y está separado por parámetros con comas. Es decir, yo puedo tener un número 1, 2, 3, 4, y la función lo que va a hacer es calcular. Para poder separarlos lleva comas. Si se nos ocurre, bueno, instalamos el sistema, el Excel, y le pusimos español España, el contexto ya es diferente y el separador es punto y coma. Pero no porque Excel esté mal, sino porque Excel se adapta al contexto del sistema operativo. Y en España, pues obviamente la coma significa el punto para nosotros y al punto y coma significa el separador. Entonces tiene otra manera de configurarse. En este caso, como estamos cerca de Estados Unidos, nosotros estamos muy orientados a trabajar con esos sistemas regionales. Entonces, la coma en inglés y en español es el separador. Pero aquí nos dice la sintaxis. Max, número 1, número 2. Si veo que está entre corchetes en una fórmula, eso quiere decir que el número 2 es opcional, como lo viene aquí en la teoría. Te dice, el número 2 es opcional. Si tú lo quieres colocar, qué padre. Si no, no hay ningún problema. Por ejemplo, max 0, menos 1, menos 2, menos 3. El número mayor sería 0. Lo que hace esa función es sacar los números, analizarlos y darme el número más alto. Se utiliza para stocks, en inventarios, para tener límites superiores e inferiores. Y las fórmulas, en este caso, la mayoría de las de Excel,
te permiten separar hasta 255 números nada más, o sea, por comas. Pero por rangos pueden ser miles, no pasa nada. Igual min. Min hace exactamente lo mismo que max, nada más que max trae el número máximo y min el mínimo. Si hubiera colocado aquí min y estos mismos valores, pues me hubiera dado -3, porque es el valor más chico. Por ejemplo aquí, min 14,8520 y me va a dar el resultado, quién es de los números es el más chico. También funciona con rango, que es lo que les decía. Si hacen una selección de A1 hasta A1000, pues me va a evaluar los 1000 números y me va a decir quién es el más chico de los 1000 números. No importa cuántas veces se repita. Por ejemplo, aquí, en el mínimo, evalúa el rango desde A1 hasta A10 y me dice que el más chico es 5. Si el 5 estuviera 8 veces, el 5 es el más chico. O sea, aquí no te cuenta cuántas veces se repite, sino simplemente es límite superior, máximo, límite inferior, mínimo. Aquí ya está de A hasta A500 y ya me dice de todos estos valores cuál es el más chico. Categoría estadísticas, también está average o promedio. Y si observamos, la sintaxis es igual. El número 1 o el valor 1, coma, y a partir del 2 es opcional. Por eso me lo pone en la sintaxis entre corchetes. Entonces yo tengo aquí 73, 52, 87 y me dice que el promedio es 52.8. Lo que hace es sumar los números y dividirlos entre 5. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿No? Ok. Descargamos el archivo, por favor. Y ahora sí, aquí vamos a ver en este ejercicio 3 maneras de trabajar los valores máximos y los valores mínimos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente estas fórmulas, están en cualquier lado. Déjenme activo la suma. Excel te las pone en varias partes. Nos las pone por ejemplo, en fórmulas. Y nos las pone en este botón de autosuma. Y ahí las despliega: suma, promedio, contar, máximo, mínimo. También está en la ficha de home o de inicio. En el grupo editar, ahí está el botón autosuma. Y está en suma, promedio, contar, máximo, mínimo. También lo podemos ejecutar a través del asistente, que sería en la barra de fórmulas, dándole un clic a insertar función. Y ahí nos despliega un cuadro y nos dice, ok, ¿cuál función vas a colocar? Podemos poner max. Y le digo ir. Y va a buscar la función que tengan max. Max, máximo, sí, punto conjunto. Entonces, dependiendo de ustedes donde se les haga más cómodo, pueden traer las funciones. En el siguiente ejercicio, bueno, en la siguiente hoja, yo soy más de teclear. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar un clic a la celda G18, perdón, que es donde va a estar el promedio. Y en la misma ficha de inicio, sin movernos, en el grupo de Editing o Modify, no recuerdo cómo viene, edición o modificar, vamos a utilizar el botón que dice autosuma. O, déjame ver cómo viene aquí, autosum.
voy a seleccionar la opción de average, promedio. Y cuando utilizo los botones, lo que hace Excel es decir, ¿dónde están los datos? Escucha lo que comentábamos, predice. Va y te busca los datos. En este caso yo no quiero que me seleccione ese rango. A mí me interesa desde el primer valor hasta el último, que sería 8,900. Y me aparece, el promedio sería de 9 a de 33. Pero si ustedes observan, ese campo que está ahí es una tabla. Entonces, si yo bajo al vacío, ahora el rango sería tabla 1 en el campo ventas. ¿Qué diferencia tiene si lo manejo así o así? Si lo manejo como rango, quiere decir que cuando crezca la información, pues voy a tener que volver a modificar la fórmula y a seleccionar los nuevos valores. En cambio, si selecciono el valor y me voy hasta donde finaliza la tabla, que es en el registro 34, fila 34, me dice tabla 1, ventas. Cierro paréntesis o le doy enter. Llego al mismo resultado, pero cada vez que yo agregue valores, por ejemplo, estoy en la 35, voy a dejar esa 34 en blanco. Le voy a poner 5,000, enter. 6,000, enter. 7,000, enter. Automáticamente crece la tabla y crecen los valores. 150,000 para alterar el promedio. Y ahí está. Borro los valores. Y el promedio vuelve a ser hasta donde está seleccionado. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con tablas. Solamente trabajo una vez en fórmulas y cada vez que se actualizan los datos, pues va creciendo. Si borro los datos, se va actualizando la fórmula. Pero esto sería no sé, para hacer eso y que sea funcional lo de la tabla, Ajá. tendríamos que hacer desde el inicio que seleccionar todos los datos y darle formato de tabla más esa celda adicional. Bueno, en este caso, voy a dar control Z para regresar a mi archivo original cuando lo abrí. Ahí. El archivo, como este que está aquí, ya es una tabla. Si yo le doy un clic en cualquier parte, vean que aparece diseño de tabla. Entonces, la tabla, intencionalmente por eso lo dejé así. La tabla, el último registro, no tiene datos, pero sí es parte de una tabla. Entonces, al momento de yo hacer una función, por ejemplo, suma, y selecciono el primer valor, y me voy hasta donde termino 8,900, como es una tabla, Excel entiende que es un rango específico lo que estoy haciendo. Y dice, ok, te voy a hacer el cálculo, te voy a sumar, a promediar, o a sacar el máximo, lo que sea, de D9 hasta D33. Pero le digo, es que es desde los 6,000 hasta donde termina la tabla, la nomenclatura de los valores cambia y me dice, es tabla 1, ventas. Esa tabla 1 en campo de ventas es lo que tú quieres calcular. Si se actualiza, si crecen los datos, yo me actualizo. En la pasada no, porque le especifiqué que sería hasta 8,900. Por eso dejé intencionalmente ese campo vacío y no se logra notar muy bien para poder observar Yo hice la selección así como tú y no me salió así con tabla. Es promedio desde los 6,000 hasta abajo del 8,900.
Sí, es correcto. Y no me lo marca así. ¿No? Ok. Entonces, borramos otra vez la fórmula. Ya no lo está reconociendo. Siempre, nada más tendríamos que validar otra vez. Si le doy un clic a la tabla, y aparece la herramienta diseño de tabla. Si ahí aparece, voy a cambiar el color. Déjenme pongo ahí. Ahí está. Si no aparece, a lo mejor quiere decir que ya no lo detectó como una tabla. Volvemos a cerrar y abrir el archivo, aunque aún no hemos hecho nada de avance. El objetivo era que ustedes vieran que a veces, aquí está. Las Sí, ya con eso fórmulas, me dejó. ¿ya? Ok. Sí. Una fórmula te va a decir que tienes seleccionado. Si yo sé que estos valores son una tabla y hago esto, simplemente estoy seleccionando un rango en específico, porque eso es lo que yo quiero. Pero si hago esto, hasta donde termina la tabla, todo lo que esté en el campo de ventas me lo va a promediar. Déjenme quito aquí el formato para que se vea un poquito. Todo lo que esté en ventas me lo va a promediar. Si yo pongo un 0 aquí, ahí sí me afecta. Aunque el 0 es relativamente nada, en un cálculo sí. Vean que cambió la fórmula. Si lo borro, ahí está. Entonces la fórmula lo que hace es, hasta aquí detecta todos los valores, los suma y los divide. Cuando puse el 0, lo suma y como es un valor más, lo dividió entre ese valor más, por eso me dio un poquito menos. Y si agrego valores, voy a poner 80,000, 1, 2, 3, pues la fórmula creció porque agregué más valores. Ahora sí, hagamos lo mismo con máximo y mínimo. Autosum o autosuma. Quiero saber el máximo, max, desde los 6,000 hasta donde finaliza mi tabla, para que yo ya no tenga que volver a darle mantenimiento a mover esa fórmula. Ustedes me dicen si les dio algo diferente. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo agrego, después de mi tabla, le pongo 80,000, pongan un valor alto, el promedio se modifica, el número máximo se modifica, pero el mínimo sigue siendo 4,500. Si pongo el 0, el máximo no sufre nada, pero el mínimo sí. Si lo borro, se modifica el promedio y otra vez el máximo. Entonces aquí el objetivo es entender que los ceros en estas tres fórmulas sí nos impactan. En la de suma no, porque sumar más 0 no pasa nada. Pero aquí, en estas funciones, sí importan. Ahora sí, nos vamos al siguiente hoja. Y por ejemplo, ventas mínimas, pues, ¿cómo lo haríamos?
poniendo min y seleccionando toda la información de Ah, enero. así es. Y ahí es donde entra Excel y asume. Yo le voy a dar min y vean lo que hace. Asume que hay valores arriba y me los pone. Incluso me selecciona el de abajo, el que está en blanco. Ahí ustedes deciden si lo dejan o no. Porque acuérdense, o sea, sí impacta registros vacíos. A alguien se le ocurre poner una letra y a lo mejor te puede arrojar el error que esperaba puros números. O a alguien se le ocurre un 0 y ya te impactó el mínimo y el mínimo sería 0. Entonces, ustedes deciden si lo seleccionan, el rango que debe de ser. Aquí, como no es tabla, lo hacemos como un rango fijo. Ya es decisión de ustedes. Máximos, exactamente lo mismo, pero aquí es donde esa predicción de Excel sí me impacta, porque dice, pues te voy a seleccionar el de arriba. Y no, Ujú. es otra vez este. Y el promedio de ventas, igual vuelves a seleccionar los valores. No, los que queremos son estos. Para hacerlos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues obviamente aquí como todos los datos están en esa serie, por llamarlo así, de columnas, pues nada más me relleno, me muevo. Y ahí quedó. Ahora sí, concentrado. Aquí es diferente. Se fijan, aquí fue con una tabla y lo ideal era seleccionar toda la tabla. Aquí no hubo necesidad de tabla porque los datos así se me hicieron más cómodo y pude rellenar. Si yo relleno, voy a regresar aquí a ventas 2016, donde tengo los nombres y relleno. Vean lo que hace Excel. Y otra vez me vuelve a poner como que hace una serie. Y dice, ok, tú regresaste y el último campo fue ventas, entonces el primer campo va a ser apellidos. Y luego el siguiente nombres. Y luego el siguiente puestos. Y luego otra vez ventas. Porque tiene como datos los valores o los campos de una tabla. Y si la tabla solamente tiene 5 campos, pues te lo va a regresar los 5 campos y te los va a repetir. Son comportamientos diferentes. Ahora sí, nos vamos. Bueno, dudas, comentarios de esto, porque sí es medio dolor de cabeza, ese comportamiento de tabla. ¿No? Ok, No. va. En concentrado, ahora sí no voy a usar botón. Lo vamos a hacer a manera manual. Símbolo de igual. Como son mínimas, voy a utilizar min en inglés o en español, es la misma. Min, M-I-N. Con la tecla tabulador, relleno la fórmula y me da la sintaxis para empezar a teclear los datos. Si le doy Enter, entiende Excel que es, vete a la siguiente celda y me dice, ¿y esta función cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? Por eso me marca error. Entonces, min tabulador. Y nos dice, como quiero el acumulado del 2016 y el 2017, entonces primero me voy a ir con el 2016. Le doy un clic a la hoja, selecciono el mínimo que está ahí, que es 4,500, y separo con coma, porque me voy a pasar al siguiente parámetro, coma,
Y vean que el asistente de sintaxis ya te dice, vas sobre el segundo, número 2. Le doy un clic a ventas 2017. Ubico cuáles son mis cantidades mínimas y puedo seleccionar las 3 para que de este rango saque la mínima. O pudiera seleccionar uno, coma, y luego la que sigue, coma, y luego la que sigue, coma, y llego al mismo resultado. En este caso, hago más corta la fórmula haciendo eso. Cierro paréntesis, desaparece el asistente y le doy Enter. O si ya conozco la fórmula, ya no cierro paréntesis, le doy Enter y lo va a poner Excel por mí. Y ahora sí, ventas 2016 G20, ventas 2017 de B19 a D19 está sacando al mínimo que son 77. Voy a poner un 0 ahí en ese registro vacío. Por obvias razones me modifica el mínimo. Entonces en concentrado ya me trae el 0. O pongo un 15. Y el mínimo de todos los años es 15. Borro. Y regresa a 77. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Okay. Máximo. Voy a hacer lo mismo. En inglés y en español es la misma. Símbolo de igual. Max. Tabulador. Selecciono el primer valor en ventas 2016, que son los 80,000, coma. Me paso al siguiente parámetro. Que es ventas máximas. Selecciono el primer valor y como rango me voy hasta el último valor. De B20 a D20. Como ya conozco la fórmula, le doy un Enter. Y ahí está. Si hubiera un error, me lo va a mandar. ¿A alguien no le salió? No. Ok. Promedio de ventas. Ahora sí. Aquí es diferente. En español podemos escribir prome como promesa. Y en inglés es average, average. Seleccionamos las que hay, porque hay varias. Promedio.si, average if. Promedio si punto conjunto, average if s. En este caso nosotros es promedio o average. Una duda, Sí. yo le puse los 80,000 después de haber puesto la fórmula en concentrado. Ajá. Y como que se quedó sin actualizar. Concentrado, ventas de 2016 sí, pero concentrado no. Ok, los 80,000, ¿dónde se los puso? Ahí abajo igual, pero como que sí lo actualiza en la hoja de ventas, pero en el de concentrado no. A ver, puede poner un 150,000 para ver. Aquí me los debe de poner. Y ahora en concentrado, si no me los pone, vamos a auditar la fórmula. Para auditar la fórmula, Si no, no los pone los 150,000 tampoco. entonces seleccionamos la celda y vamos a auditarla paso a paso. Vamos a ver qué hay. Fórmulas, ¿está en inglés o en español?
En inglés. Ok. Entonces nos vamos a evaluar fórmula y en inglés, no me acuerdo el nombre. Es, evaluate fórmula. Entonces, ahí nos dice la fórmula. Pongo la lupa. En la mía dice máximo ventas 2016 G19, máximo ventas 2017 de B20 a D20. En la suya, ¿qué dice? Sí, es que seleccioné, dice G20. Ah, ok. Se movió. Sí, entonces al evaluar va a poner ahí un 0. Tendríamos que, si ya les tenemos bien dominada la habilidad de Excel, pues nada más borramos desde la coma. Si no, borramos toda la fórmula, hasta donde dice el paréntesis. Max. Seleccionamos el valor máximo, coma. Ahí está. Déjenme quito sus 150 para que regresen los 80 y ahí está. Listo, ya se actualizó. Ok, gracias. Ahora sí, promedio de ventas es prome. Se me hace que lo andaba regando. Es, a ver, max y min. Ok. Prome o average, tabulador. Y hago exactamente la misma maniobra. Promedio del 2000 de la hoja 1, coma, a ventas del 2017. Ahí está el promedio. Selecciono los tres. Pongo el paréntesis o le doy enter y es igual. Si está bien, no me va a marcar ningún error. Y ahí es el promedio de las ventas de los 2 años. Ahí sí se comporta diferente la fórmula. Para darnos cuenta del error, pues simplemente tendríamos que evaluar la fórmula para saber qué es lo que está tomando. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No, ninguno. ¿No? Ok. Nomás veo si no hay algo que subir porque me acuerdo que había que subir algo. Ah, ok. El que sigue, vamos a ver. Sí. Entonces nos vamos a la plataforma y nos vamos al siguiente que dice 2.1 ejercicio funciones. Y aquí, en lugar de subir el archivo, lo que vamos a hacer primero es descargarlo, lo procesamos y luego lo subimos. Entonces descargamos el archivo que está aquí, que dice práctica 3. Es el 2.1 ejercicio de funciones, ¿verdad? Así es. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más recuerden el archivo
Recuerden que el archivo, pues no tiene activas las encabezados. En inglés serían view, headings. Ahí está. Y en español sería vista, encabezados. Para hacer un poco más grande los números. Y ahora sí, recordando lo que hicimos con referencias. Si quieren cambiar el valor del dólar, está bien. Lo voy a poner a 21, el dólar a 21 y el euro en 24. Siendo buena onda. Ahora sí. No es tabla ni nada, sino simplemente es un rango cualquiera. Los 11,000 entre el dólar, presionando F4 para anclar. Y en euros, lo mismo. 11,000 entre, presiono F4 para anclar. Si quisiera ser más específico, hay formato de euro. Este se encuentra en la ficha de home, en inicio, número o number. Y ahí en desplegar puede venir español, español España, y nos va a colocar el euro. Botón derecho del mouse, formato de celdas, también viene como contabilidad y en símbolo, ahí están la mayoría de todos los símbolos. En caso de que no venga aquí. Nosotros tenemos la fortuna que el formato de pesos y de moneda es el mismo. Perdón, y de dólar es el mismo, entonces no tenemos bronca con eso. Si no viene como español de España, ¿cómo lo puedo encontrar? Ok, en formato de celda, en donde dice contabilidad, ¿está en inglés o en español? Inglés. Inglés, ok, déjenme, lo pongo acá en la... Mi auxiliar en inglés. Format cells. Y viene en accounting. Puede venir como Francia también. Pues como el euro es europeo, portugués. Spanish. Eslovac. England también creo que por ahí viene. English, Irlanda. Allá abajito está euro. Ah, euro. Sí, porque realmente lo que queremos es la simbología. A nosotros nos aparece directamente español España. Ah, por ejemplo, aquí no viene. More according formats. Voy a buscarlo. Voy a ponerlo como euro. Lo que nos interesa es el formato. Ah, no, pero en España, creo que aquí lo puso diferente. Nos pone el símbolo al final. Entonces, voy a poner uno de Europa. Cualquier país de Europa. Vamos a ver, déjame nada más. Veo el símbolo. No. Y no viene como Spanish.
porque ahora sí me metieron la duda. A ver, español, España. Ah, Ahí ya está. salió. Ya. Sí, ya me salió. Spanish, Spanish. Ahí está. Entonces, si quisiéramos ser específicos, pues ahí lo podemos colocar. Bien. Ahora sí. El total de esto, de los pesos, ¿con qué función la sacaríamos? La suma. Exactamente. Igual aquí están las funciones básicas. Suma y selecciona. Enter. Promedio. Promedio de los pesos. Es el primer rango. Máximo. Ya sea teclado, perdón, o con botón. Pues estoy haciendo el mismo rango. Dólares. El total, suma, pero ahora de dólar. Aquí no habría manera de arrastrar ni nada, porque son diferentes rangos y son diferentes funciones. Tenemos como una pequeña matriz. Entonces, en el otro pudimos extender porque estábamos haciendo una función y nada más evaluamos diferentes rangos. Aquí no, aquí se comportó de otra manera, tiene que ser todo manual. Euros, total, suma. Si lo quiero hacer con puras teclado, Control Shift a la derecha y Enter. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Promedio igual average o promedio en español. Tabulador. Me muevo con las flechas. Control Shift a la derecha, Enter. Max, como se les haga a ustedes más rápido, con mouse o con teclado. Es igual. Min. Yo soy más de, si tengo laptop, soy más de teclado. Me da flojera el mouse. Promedio. Max. Y min. Ahí está. Y nos ayuda porque la fórmula también detecta el formato y nos lo va a colocar. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el máximo y mínimo en Sí. pesos, que es tenemos la fórmula que realmente es lo mismo, pero cambia max y mínimo. Exactamente. Es el mismo rango, pero cambia. Ajá. En este caso también podemos utilizar un replace. O sea, por ejemplo, de que replace el max por el min. Como lo vimos ayer, exactamente pudiera ser. Digo, si yo me imagino hacer esto, bajo. Lo único malo, yo al bajar, vean lo que hizo. Lo recorre. Ah, sí, lo recorrió. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos lo mismo. Voy a copiarlo textualmente. Copiar. Ahí. Copiar. Y voy a copiar la fórmula tal cual. Ahí está. Entonces, lo que usted dice, ok, nos vamos a reemplazar. Ah, me equivoqué, botón. Reemplazar. Y si dice min, lo voy a poner con max. Por eso dice, va a buscar en fórmulas. Le doy buscar siguiente. Y ve, sí lo está haciendo.
Si le digo reemplazar todo, pues a todas las fórmulas ya desaparecieron los. De hecho, aquí está, decía mínimo, ya me puso máximo. Y ahí está. Digo, es válido y también se puede hacer. Ya depende de ustedes. No. Ok. ¿Dudas, comentarios? Nada más donde es para reemplazar fórmulas. En buscar, está en home o en inicio, editar o edición, dice buscar, reemplazar. O lo sacamos con control B de bueno, si no me equivoco. Y ahí está la etiquetita. Reemplazar. Acuérdense que estos va y busca en fórmulas. Sí, gracias. Ahora sí. Siguiente ejercicio. En vista, volvemos a activar las líneas. Y aquí hay algo que pasa muy comúnmente con tablas. Nosotros visualmente vemos que la información llega hasta la columna K, lo cual es un error. Realmente la información llega, perdón, vemos que visualmente llega hasta la columna K cuando normalmente llega hasta la columna K y no la L como lo estamos viendo aquí, porque en esta celda invade la celda L, L11, y nos da la visión como que llega hasta acá la selección. Por eso, el seleccionar con tabla, me posiciono en la N, control shift hacia abajo, control shift a la derecha, y llega hasta la columna K. Vean que más baja, pues nada más como que invade, pero pertenece en K. Entonces es una de las ventajas de hacerlo con botones, con teclado, perdón. Convertimos en tabla, control T. Y ahora sí, nos pide sacar los puntos. Nada más sumar. ¿Sí? Ah, con la suma. Con la suma o sumando los tres. A más más este. Y con la suma es exactamente lo mismo. Suma y seleccionamos los tres. Llegamos al mismo resultado. Ok. Si lo hago con botón calificación final, que es promedio, vean lo que va a hacer, y eso no nos percatamos, que eso sí me caí en gordo de Excel, porque con prisas sí he caído muchas veces en ese error. Promedio, y para nosotros decimos que está bien, porque detectó los números en el registro. Bien padre. La cuestión es que nos está metiendo desde primer parcial hasta puntos, lo cual no es correcto. Pues tendría que decirle manualmente, es del primero al tercer parcial. Y ahí está. Calificación final. Calificación más alta, es lo mismo, max, tabulador, y mejor manualito, selecciono los tres. Y como es tabla y está la información hacia abajo, pues ya me olvido de los demás. Min, selecciono los tres, y ahí está. Y ahora sí, ya tengo los resultados. Ahora sí, obtengan la calificación final, la más alta y la más baja, pero solamente de del ejercicio 2. Porque en este estábamos evaluando otras cosas, no calificaciones. Si ya lo terminamos, lo podemos subir, ¿verdad? Así es.
Hasta aquí dudas, comentarios. Ahí en concentrado es los promedios. Sí, 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 nada más de todo lo que es calificaciones. Ustedes me dicen. Déjenme nada más tomo la evidencia. Ya para finalizar. Gracias. ¿Dudas, comentarios? No, ninguno. Ok. Ok, ahorita que suban los demás, acabo. Este lo vamos a subir. Sí, el que hicimos, el de... Bueno. El que sigue es nombres a rangos a celdas. Ese lo vemos el próximo lunes, si Dios quiere, porque me gustaría verlo con calma, para no acelerarlo. Entonces, está más padre porque te evitas estar anclando rangos, que es muy común que se muevan, en caso de que yo no use tablas. Si uso tablas, ya vieron que es un nombre y se va actualizando exactamente lo mismo al ponerle un nombre a un rango, cuando no quiero utilizar tablas. Entonces, nos va a ayudar bastante. Si no entiendo muy bien cómo funciona el F4 y necesito una celda que esté anclada, pues le pongo un nombre. Y esto lo veríamos el lunes. ¿Alguna duda, comentario? Yo sí tengo una duda. La próxima semana voy a tener un curso todo el día. ¿Las grabaciones aparecen en el día que tomamos el curso o aparecen al siguiente día? Aparece en el siguiente día. De hecho, si aprovecho, es la número 2, la sesión del día 2. Yo ahí tuve unas bronquillas de internet aquí en la oficina y para no interrumpir el curso, me fui a otra oficina que tenemos. Y en esa computadora ahí dejé la grabación. Ya la recuperé, ya fui por ella hoy en la mañana. La subo hoy. La del día de ayer, igual y les aviso, denme unos segundos y ahorita aparece en su plataforma. Ya está en YouTube y todo. Nada más sería cuestión de que ligarla a la plataforma. Si vemos aquí en curso, aquí está. Esta sería la sesión 1. Y ahorita va a aparecer la sesión 3. En la celda C13. Ahí está. Son todas las 2 horas. Para estos casos de que
se tienen que mover o tienen algún problema, o simplemente no faltan interrupciones con los cursos virtuales en la oficina de que pásame esto, necesito esto o algo, pues para que no se sientan ahí medios perdidos. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Y hoy les tengo que resolver lo del atajos, pero en inglés. Perdón, entonces el del día 23 lo encuentro en el del módulo 1. Y ahí Sí, no, van a voy aparecer aquí. Aquí les va a aparecer ya el que son. Este sería el 1 y luego el 2, ese se los pongo mañana. Ahorita les pongo el del día 3 y en lo que se procesa el del día 4. Es decir, al día siguiente ustedes van a ver los módulos. Yo me atrasé por la bronca que traía de la oficina con el internet. Ok, gracias. Igual les voy a avisar por plataforma. Ustedes pueden entrar a la plataforma y me pueden escribir un mensaje o algo y me va a llegar. También es válido o por correo electrónico. Cualquier duda o comentario. Es el mismo link que estamos utilizando. Ahora sí ya quedó recurrente. Y no me lo está moviendo. Entonces, yo como quiera se los envío. Pero si ya lo tienen a la mano, también lo pueden entrar el próximo lunes. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces, nos veríamos el lunes, si Dios quiere. Gracias. Tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, igualmente, bye. Hasta luego.